¿Te imaginas que salir a cenar en México era un evento épico, un ritual que convertía un simple sábado en una celebración inolvidable? Mucho antes de que las apps de delivery nos trajeran tacos al pastor o chiles rellenos a la puerta, ir a un restaurante era el premio mayor, un cumpleaños con velitas, una salida con amigos después de la quincena o un capricho para aliviar el peso de la semana. En este video, nos sumergimos en un mar de nostalgia para recordar 10 cadenas de restaurantes mexicanos que llenaron nuestras calles, centros comerciales y carreteras con aromas irresistibles, risas contagiosas y mesas eternas. Hoy, han desaparecido para siempre, pero sus memorias brillan como luces de neón en la noche. Quédate hasta el final, porque uno de ellos guarda un secreto que te hará sonreír con ese sabor agridulce de los recuerdos. 1. Burger Boy, el rugido de la juventud en los 60. Nacido en 1968 en San Ángel, Ciudad de México, Burger Boy irrumpió como un torbellino de juventud y sabor local. Su primera sucursal, con sus hamburguesas jugosas y nombres juguetones como Unifante, un infante de sabor, Bronto doble, doble como un brontosaurio, o Dino triple, triple para dinosaurios hambrientos, vino acompañada de juguetes temáticos que volvían locos a los niños. Imagina, un dinosaurio de plástico con cada pedido, un boleto a la prehistoria en tu lonchera. En su apogeo, superó las 50 sucursales en la capital, Monterrey y Guadalajara, convirtiéndose en el spot para citas adolescentes, reuniones de pandillas y familias que querían un fast food con acento mexicano. El aroma a cebolla caramelizada y carne a la plancha flotaba en las calles, atrayendo a generaciones que crecían entre rock and roll y tacos. Pero en 1985, la invasión de McDonald's y Burger King comenzó a erosionar su imperio, competencia feroz, precios más bajos y un mercado que se globalizaba. La quiebra llegó en 1996, cuando sus locales se vendieron a Maseca y luego a Whataburger, un cambio que diluyó su esencia. Hoy, Burger Boy es un eco en las anécdotas de abuelos que cuentan cómo un Dino Triple salvaba un mal día escolar. Su legado, un México donde la comida rápida tenía sabor a hogar y diversión pura. 2. Restaurantes California, el buffet de la abundancia familiar. En 1982, Restaurantes California abrió sus puertas como un paraíso de todo lo que puedas comer, un concepto que rápidamente se clavó en el corazón de las familias mexicanas. Imagina mesas eternas cargadas de enchiladas, mole poblano, chiles rellenos y guarniciones infinitas, todo en un ambiente cálido con manteles de hule y sillas que invitaban a quedarse horas. No era solo comer, era un ritual de sobremesa, donde abuelos contaban chistes, niños jugaban bajo la mesa y los padres calculaban cuántas recargas de arroz cabían en el presupuesto. California creció como espuma, con sucursales en centros comerciales y plazas, convirtiéndose en el destino para cumpleaños, graduaciones o domingos de antojo. Durante casi 30 años, fue sinónimo de abundancia accesible, un lugar donde el pórtate bien y te sirvo otra ronda era ley. Pero en 2015, tras una venta corporativa y cambios en el mercado que favorecieron cadenas más premium, sus puertas se cerraron para siempre. El cierre dejó un vacío en las rutas familiares, pero para quienes lo vivieron, el olor a chocolate derretido en el mole y las risas eternas persisten como un abrazo colectivo. California no era un restaurante, era el corazón latiendo de un México que celebraba con el estómago lleno. 3. Tomboy, el refugio juvenil de insurgentes. En los vibrantes 60, en la avenida Insurgente Sur entre Magnolias y Milán, Tomboy emergió como un oasis de frescura juvenil en la efervescente Ciudad de México. No era un palacio gastronómico, sino un rincón casual con mesas de formica, sillas de metal y un menú de hamburguesas, papas fritas y refrescos que gritaba, entra y sé libre. Su esencia era esa vibra desenfadada, jóvenes con jeans ajustados y camisas a cuadros, charlando de Beatles o películas de James Dean, mientras un malteado de vainilla refrescaba la tarde. Tomboy se convirtió en el epicentro de primeras citas nerviosas, desamores llorados en silencio y amistades forjadas sobre un plato de hot dogs. Las noches de viernes vibraban con risas y el tintineo de cucharas en vasos helados. Pero con los 80, la gentrificación y la competencia de cadenas internacionales lo opacaron, cerrando sus puertas en silencio. Hoy, en su lugar, un edificio de oficinas sin alma ignora el bullicio pasado. Para los que lo vivieron, Tomboy no fue un restaurante,
Fue un pedazo de juventud capitalina, un símbolo de cuando la ciudad se sentía infinita y el amor cabía en una hamburguesa compartida. 4. Sobeys Pizza Fiesta, el escenario de las celebraciones. En los 80, Sobeys Pizza Fiesta no era un restaurante, era un carnaval comestible. Sus locales, con luces estroboscópicas, globos flotantes y personajes animatrónicos que cantaban villancicos o himnos rockeros, convertían cada visita en una fiesta perpetua. Familias enteras se amontonaban para cumpleaños, comuniones o graduaciones, donde la pizza, con su masa crujiente y queso derretido, era solo el pretexto. Imagina, un ratón mecánico bailando al ritmo de cumpleaños feliz, niños con coronas de papel y mesas cargadas de papas mochas y refrescos en vasos gigantes. El menú era un festín americano con toques mexicanos, tacos de res, nachos con guacamole, todo en un ambiente que gritaba «diviértete». En su pico, tenía sucursales en plazas como Lindavista y Perisur, atrayendo a miles con su mezcla de arcade, teatro y comedor. Pero en los 90, la competencia de Chuck E. Cheese y cambios en la industria del entretenimiento infantil lo llevaron a la quiebra, cerrando en 1998. Hoy, Sobeys es un recuerdo en fotos amarillentas y anécdotas del payaso que me asustaba pero me encantaba. Su legado. Un México donde celebrar era sinónimo de magia compartida y pizzas que unían generaciones. 5. Los comerciales, el restaurante que parecía un anuncio. Los comerciales era como entrar a un spot de televisión eterno, colores chillones, letreros neón con jingles pegajosos y un menú inspirado en la cultura pop de los 80. Fundado en la Ciudad de México, sus locales evocaban comerciales de refrescos o cereales, con mesas redondas y paredes cubiertas de frases como «prueba esto» o «el sabor que conquista». Hamburguesas con nombres de telenovelas, papas con salsa secreta y malteadas que venían con un premio sorpresa, una gomita o un chiste, hacían de cada comida una experiencia juguetona. Era el lugar para salidas familiares o grupos de amigos que querían reírse de lo cotidiano. En su apogeo, tenía sucursales en el centro y Polanco, atrayendo a un público que buscaba diversión en cada bocado. Pero con los 90, la saturación de cadenas temáticas y la crisis económica lo hundieron, cerrando en 1995. Hoy, los comerciales viven la nostalgia de quienes recuerdan comer dentro de un anuncio, un México donde la comida era pretexto para ser protagonista de tu propia comercial feliz. 6. Hard Rock Café, el templo del rock urbano. El Hard Rock Café en México, abierto en los 80 en el corazón de la zona rosa, era un santuario donde el rock y la comida se fundían en un riff eterno. Paredes tapizadas de chaquetas de cuero firmadas, guitarras legendarias y pósters de giras de The Rolling Stones o Led Zeppelin creaban una atmósfera que hacía sentir a cualquiera como estrella de su propia gira. El menú era un himno americano con eco mexicano, costillas BBQ ahumadas, hamburguesas con salsa roquera y malteadas que venían en vasos conmemorativos. No era solo comer, era un concierto privado, con música a todo volumen y camareros que contaban anécdotas de shows míticos. Para jóvenes de los 80 y 90, era el ritual de la primera cita o la reunión post-concierto, un lugar donde el tequila fluía como un solo de guitarra. En su pico, atraía a celebridades y locales por igual, pero con la expansión global de la cadena y la competencia local, cerró en 2007. Hoy, el hard rock mexicano resuena en memorias de noches vibrantes, un México donde la comida era la banda sonora de la rebeldía juvenil. 7. Shakey's Pizza, el refugio de las rebanadas compartidas. En Santa Fe, Shakey's Pizza era el rincón donde los fines de semana se volvían eternos. Desde los 70, sus mesas grandes, pensadas para familias enteras, se llenaban de risas, charlas y el aroma inconfundible a queso derretido y masa horneada. No era un palacio, formica en las mesas, luces cálidas y un menú de pizzas gigantes con toppings generosos, pepperoni, champiñones, chorizo mexicano, que se compartían como un pacto familiar. Las papas mochas, redondas y especiadas, eran adictivas, y las malteadas espesas venían en vasos helados que refrescaban el alma. Para chilangos de los 80, Saqués era el destino post-cine o el spot para cumpleaños donde los niños competían por la última rebanada. Su ambiente casual festivo hacía que cualquier día común se sintiera como celebración. Pero en los 2000,
la competencia de pizzerías italianas auténticas y cambios en los centros comerciales lo llevaron al cierre en 2005. Hoy, Saquez vive en fotos de mesas abarrotadas y anécdotas de esa pizza que nos duró 3 días, un México donde compartir una rebanada era unir corazones. 8. Helens, el reino del ratón Boss. En los 80 y 90, Helens en Plaza Universidad era un carnaval familiar en la Ciudad de México. Colores vivos, globos flotantes y el entrañable ratón Boss, un personaje animado que recorría mesas con gracia y humor, convertían cada visita en una fiesta. No era solo comer, hamburguesas jugosas, papas crujientes y malteadas cremosas venían con el show del ratón, que repartía sonrisas y premios sorpresa. Para niños, era el paraíso de cumpleaños y comuniones, para adultos, un respiro de risas en un mundo ajetreado. Sus paredes vibraban con música pop y el aroma a fritanga casera. En su apogeo, atraía a familias enteras, pero con los 2000, la competencia de cadenas globales como Chuck E. Cheese y la crisis económica lo hundieron, cerrando en 2002. Hoy, Helens es un recuerdo en álbumes polvorientos, un México donde la comida era pretexto para magia infantil y lazos eternos. 9. M.R. Calley, el ícono amarillo de la Condesa. Fundado en 1972 en la Bohemia Condesa, M.R. Calley fue pionero en popularizar las hamburguesas en México. Su fachada amarilla y verde, sillones rojos y estilo retro lo convirtieron en un refugio urbano para citas, amigos o familias. El menú era un clásico, hamburguesas generosas con pan suave, papas caseras y malteadas que se bebían con pajita. No era gourmet, pero su calidez, meseros que recordaban tu orden, lo hacía un segundo hogar. Durante 52 años, fue testigo de amores, risas y la evolución de la Condesa. En 2024, anunció su cierre, inundando redes de despedidas y colas para un último M.R. Calley. Hoy, es patrimonio emocional de la ciudad, un México donde una hamburguesa era un abrazo en forma de comida. 10. Tony Romas México, el templo de las costillas BBQ. En los 92.000, Tony Romas en Polanco y Santa Fe era el meca de las costillas BBQ. Ambiente cálido con murales rústicos, mesas de madera y el aroma ahumado de la parrilla que hacía agua a la boca. Costillas glaseadas con salsa dulce picante, guarniciones abundantes como maíz asado y papas al horno, y cócteles que fluían como ríos. No era solo comer, era celebrar logros, con meseros atentos y música suave de fondo. Para familias y parejas, era el destino de fines de semana, reservado con antelación. Pero con la saturación de cadenas BBQ y cambios en el gusto local, cerró en 2012. Hoy, Tony Romas resuena en memorias de banquetes intensos, un México donde las costillas unían mesas y corazones. Estos 10 restaurantes no eran ladrillos y menús, eran pedazos de vida, de risas compartidas y sabores que unían. Su desaparición deja un hueco, pero sus memorias llenan el corazón. Si este viaje te trajo un aroma o una sonrisa, suscríbete, dale like y comparte en comentarios, ¿cuál restaurante extrañas más? ¿Qué otro agregarías? Revivamos estas leyendas, porque recordar es sentarnos otra vez en esas mesas inolvidables.